Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día miércoles de la primera semana del tiempo de Cuaresma, la liturgia de la palabra nos presenta hoy del libro de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10, y el Salmo 50. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Y del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos 29 al 32. Nos dice el texto del libro de Jonás. Por segunda vez el Señor se dirigió a Jonás y le dijo: Vete ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, y proclama allí lo que yo te diré. Jonás partió de inmediato a Nínive según la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa, se necesitaba 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: durante 40 días, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y todos, desde el más grande hasta el más pequeño, se vistieron con ropas de penitencia. También el rey de Nínive, al enterarse, se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió con ropas de penitencia y se sentó en el suelo. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto: por orden del rey y sus ministros, que hombres y animales, ganado vacuno y ovino, no coman, ni pasten, ni beban agua, que se vistan con ropas de penitencia, que invoquen a Dios con fuerza, y que todos se conviertan de su mala conducta y de sus violentas acciones. Quizás Dios cambie de parecer, se arrepiente y se calme el ardor de su ira, de suerte que no muramos. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían convertido, se arrepintió y no llevó a cabo el castigo con que los había amenazado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El libro de Jonás es como una pequeña parábola dentro de los libros proféticos que nos habla justamente del universalismo de la salvación. La salvación es para todos los pueblos y no restringido solo al pueblo de Israel. Por eso, la gran resistencia que tenía Jonás de ir a Nínive. En el primer mandato, él intenta escapar, pero ahora es la segunda vez donde Dios lo envía. Por eso en el versículo 1 del capítulo 3 dice: por segunda vez el Señor dirigió a Jonás y le dijo: vete ahora mismo a Nínive. Y él emprende el viaje. Pero una ciudad inmensa que solo pensar en ella da miedo, como nos da miedo a muchos de nosotros las grandes ciudades. Si vivimos en ella, quedamos casi que encerrados en nuestro pequeño núcleo, en nuestra cuadra, en nuestro barrio, en nuestra pequeña comunidad. Pero nos asusta, y más hoy con las situaciones que se viven. Y eso mismo para Jonás fue Nínive. Además que Nínive era la ciudad que siempre amenazaba a Israel con dominarla, con invadirla. Por eso era la enemiga acérrima del pueblo de Israel. E ir a predicar allí la conversión era casi un imposible, un sinsentido. Y sin embargo, este libro justamente fue conservado en la Biblia por esta visión. Dios es el Dios para todas las personas. Y es interesante cómo en este texto podemos ir descubriendo que Jonás predica y predica con fuerza. Cuando dice: dentro de 40 días Nínive será destruida.
caminó un día proclamando. Esto es su proclama, esto es su anuncio. No hay conversión, sino destrucción. Pero ¿qué sucede? En el proceso, antes de que esto suceda, hay un cambio, hay una escucha atenta a esta palabra que llega hasta los oídos del rey y todos, hasta lo más inverosímil, hombres y animales, ganado vacuno y ovino, no comen ni pastan ni beben agua, o sea, todos tienen que entrar en ayuno y en oración. ¿Por qué? Porque dice, invoquen a Dios con fuerza y que todos se conviertan de su mala conducta y de sus violentas acciones. El versículo 8 es realmente conmovedor para nosotros. Hemos empezado el miércoles de ceniza con el triple pedido: oración, ayuno y caridad. Y en la predicación de Jonás hoy está justamente el ayuno con fuerza, la penitencia y la oración. ¿Y cuál es el sentido de esta oración? En el versículo 9 nos dice una cosa muy interesante, que el rey decreta. Quizás Dios cambie de parecer, se arrepiente y se calme el ardor de su ira, de suerte que no muramos. La oración y el ayuno que tuercen, que cambia el parecer y el decreto de Dios. ¡Qué fuerza! ¡Qué importante tener en cuenta esto! No nos abandonemos al destino. Yo soy así. Esto que cambia. ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que cambiar? Porque el versículo 10 nos dice claramente cuál es la consecuencia de esto. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían convertido, se arrepintió y no llevó a cabo el castigo con que los había amenazado. La consecuencia está clara. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Esto nos dice también el profeta Ezequiel. Y eso es importante para que nosotros podamos también vivir esta esperanza grande, para que nosotros podamos descubrir que Cuaresma es el tiempo especial. Dios nos regala un tiempo, Dios nos regala la oportunidad. Acerquémonos, hagamos el esfuerzo, invoquemos a Dios, pero desde el corazón. Pidamos a Dios la gracia, no tengamos miedo y lo más importante, no desconfiemos de la misericordia de Dios. Dios es infinitamente misericordioso. Los que no somos y no creemos somos nosotros en nosotros mismos, porque tenemos un corazón endurecido, como aparece en el Evangelio del día de hoy. Tenemos un corazón endurecido, pero no habrá otra señal que la señal de Jonás y la señal de la reina del sur, que creen en Salomón, y Nínive, que cree en la predicación de Jonás. Ayer tuvimos una lectura muy hermosa del profeta Isaías, donde la palabra de Dios es como la lluvia y la nieve, que no vuelve de nuevo a evaporarse sin antes haber empapado la tierra y hacerla germinar. Así es la palabra de Dios. Creamos en Dios y creámosle a Dios, que siempre tiene una mirada positiva para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y nos llene con su gracia y su perdón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan todos un feliz día.